¿Alguna vez te has sentido solo en medio de tus dudas, preguntándote si Dios realmente está contigo? La verdad es que no estás solo. En Isaías 41:10, Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta declaración no es solo una promesa, es un recordatorio de que su presencia nunca te abandona, incluso en los momentos más difíciles. Hoy exploraremos cómo soltar esas dudas que te detienen y confiar plenamente en que Dios siempre está a tu lado. Veremos cómo su fidelidad transforma la incertidumbre en confianza. ¿Estás listo para experimentar el poder de su compañía inquebrantable? Descubre cómo liberar tus cargas y abrazar la certeza de que Dios camina contigo en cada paso de tu vida. En esos momentos de silencio, es fácil pensar que nadie nos escucha, ni siquiera Dios. Pero la verdad es que Él está más cerca de lo que imaginamos, atento a cada palabra que pronunciamos, incluso a las que no logramos articular. La Biblia nos recuerda esta realidad en el Salmo 34:17, donde dice: los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Este versículo no solo es una afirmación de que nuestras oraciones tienen un destinatario, sino una promesa de que Dios actúa a favor de quienes confían en Él, incluso cuando las circunstancias nos hacen dudar. Desde tiempos antiguos, las Escrituras relatan historias de personas que clamaron a Dios en sus momentos más oscuros, y en cada relato, su respuesta fue una muestra de su fidelidad. Pensemos en Ana, la madre de Samuel, quien lloraba desconsolada porque no podía tener hijos. En 1 Samuel 1:10-11, se describe cómo Ana, en su desesperación, derramó su alma ante el Señor en oración, prometiendo dedicar a su hijo a Dios si le concedía su deseo. Aunque sus palabras fueron silenciosas, su corazón gritaba. Y Dios no solo la escuchó, sino que respondió con un milagro que transformó su vida y bendijo a toda una nación. Este relato nos recuerda que incluso en nuestras lágrimas más amargas, Dios está presente, escuchando cada anhelo escondido en nuestro corazón. Quizás hoy te encuentras en un lugar similar, cargando una necesidad tan grande que no sabes cómo expresarla. Las palabras parecen no ser suficientes y te preguntas si Dios está prestando atención. Pero no olvides que Dios no solo escucha tus palabras, Él ve tu corazón. En Romanos 8:26 se nos asegura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que incluso cuando no podemos formular nuestras oraciones, el Espíritu Santo las traduce al lenguaje celestial, presentándolas delante de Dios de una manera perfecta. En esto radica la belleza de nuestra relación con Él. No depende de nuestra elocuencia, sino de su infinita gracia. Hay un poderoso testimonio que ilustra esta verdad. Una mujer compartió cómo, tras años de lidiar con una enfermedad crónica, llegó a un punto donde se sentía agotada y sin esperanza. Sus oraciones se volvieron cada vez más cortas, hasta que un día simplemente susurró: Dios, ayúdame. En ese momento, experimentó una paz inexplicable que sobrepasó su entendimiento, confirmándole que su clamor, aunque pequeño, había llegado al cielo. Poco después, comenzó a notar pequeños cambios en su situación, como si Dios estuviera orquestando cada detalle para recordarle que nunca estuvo sola. Su historia es un eco del Salmo 145:18, que dice: El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. No importa cuán simples o desesperadas sean nuestras palabras, Dios está atento y responde en su tiempo perfecto. A veces, confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Nos preguntamos por qué no obtenemos una respuesta inmediata o visible. Sin embargo, el silencio de Dios no significa que Él no esté trabajando. Más bien, es una invitación a confiar en su plan.
Job, uno de los personajes más atribulados de la Biblia, lo entendió profundamente. En medio de su sufrimiento, clamó a Dios con honestidad, incluso cuestionando su justicia. Aunque no recibió respuestas inmediatas, descubrió algo más valioso: la revelación del carácter de Dios. En Job 42:5 declaró: «De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos». Este encuentro transformador nos enseña que, a menudo, Dios utiliza los momentos de aparente silencio para mostrarnos su grandeza y fortalecer nuestra fe. En esos periodos en que sentimos que nuestras oraciones no llegan a ninguna parte, es crucial recordar que Dios no está limitado por nuestras percepciones. Él ve más allá de lo que podemos imaginar, y su perspectiva eterna nos asegura que cada oración tiene un propósito. Isaías 55:8-9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos», declara el Señor. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos». Aunque no siempre entendemos sus respuestas, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. Jesús mismo modeló esta confianza cuando oró en el huerto de Getsemaní. Sabía que estaba a punto de enfrentar el sufrimiento más grande de su vida. Y en Mateo 26:39 leemos cómo clamó al Padre diciendo: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». En su humanidad, Jesús expresó su deseo de evitar el dolor, pero también demostró una sumisión total a la voluntad de Dios. Su oración nos enseña que no hay nada malo en ser honestos con Dios sobre nuestras luchas, siempre que recordemos que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. La oración es mucho más que palabras, es un acto de fe. Es una declaración de que confiamos en que Dios no solo nos escucha, sino que también tiene el poder y el deseo de actuar en nuestras vidas. En Santiago 5:16 se nos dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Esto significa que cada vez que nos acercamos a Dios con un corazón sincero, algo en el ámbito espiritual comienza a moverse. Puede que no lo veamos de inmediato, pero la fe nos asegura que nuestras palabras no son en vano. Consideremos a Pablo y Silas, quienes fueron encarcelados por predicar el Evangelio. En lugar de rendirse al desánimo, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios en medio de la noche. Hechos 16:25 relata cómo, mientras ellos adoraban, ocurrió un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y rompió sus cadenas. Este milagro no solo liberó a Pablo y Silas, sino que también llevó a la salvación del carcelero y su familia. Este relato nos recuerda que nuestras oraciones no solo tienen el poder de transformar nuestras circunstancias, sino también de impactar a quienes nos rodean. En nuestra vida cotidiana, es fácil caer en la rutina y olvidar el poder que tiene la comunicación con Dios. Pero cada oración, por más sencilla que sea, tiene un impacto eterno. Jesús mismo nos alentó a persistir en la oración, usando la parábola de la viuda persistente en Lucas 18:1-8. Esta mujer, enfrentada a la injusticia, no se dio por vencida, sino que continuó buscando justicia hasta que el juez accedió a su petición. Jesús concluyó la parábola diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. Este pasaje es un recordatorio de que la persistencia en la oración no es en vano, porque Dios siempre responde, aunque su respuesta a veces no sea inmediata. A lo largo de nuestras vidas, enfrentaremos desafíos que pondrán a prueba nuestra fe. Habrá momentos en los que nos sentiremos tentados a creer que nuestras oraciones no importan, pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que Dios está atento. En Hebreos 4:16 se nos anima:
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Este versículo nos invita a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él es un Padre amoroso dispuesto a escuchar y ayudar. Nunca subestimes el poder de una oración sencilla. Dios no está esperando palabras perfectas o discursos elocuentes. Él quiere un corazón sincero que se acerque a Él con fe. Cada vez que abres tu corazón a Dios, incluso en medio de tus dudas y luchas, estás construyendo una conexión más profunda con Él. Así como Ana, Job, Pablo y Jesús descubrieron el poder transformador de la oración, tú también puedes experimentar la certeza de que Dios siempre escucha, siempre responde y siempre está contigo. Aunque las circunstancias parezcan gritar lo contrario, su presencia es constante, su amor es eterno y su fidelidad nunca falla. ¿Has sentido que tus dudas te alejan de Dios? Es común pensar que cuando la fe flaquea, también disminuye el amor de Dios hacia nosotros. Sin embargo, la verdad que encontramos en las Escrituras es que nuestras dudas no tienen el poder de apagar su amor infinito. En 2 Timoteo 2:13 se nos asegura: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Este versículo revela algo asombroso. La fidelidad de Dios no depende de nuestra certeza, sino de su naturaleza inmutable. Él permanece a nuestro lado, incluso cuando nuestras mentes luchan por entender su plan. En las Escrituras encontramos relatos de personas que, a pesar de sus dudas, fueron acogidas por Dios con amor. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Después de la resurrección, Tomás se resistía a creer que su maestro había vencido la muerte. En Juan 20:25 declaró: si no veo la marca de los clavos en sus manos, y si no pongo mi dedo en las marcas de los clavos y mi mano en su costado, no lo creeré. Este momento podría haber sido motivo de reproche, pero en cambio, Jesús respondió con paciencia y compasión, invitando a Tomás a tocar sus heridas y a creer. La respuesta de Tomás, Señor mío y Dios mío, Juan 20:28, no solo fue una afirmación de fe, sino una muestra de cómo Dios utiliza incluso nuestras dudas para revelarse de maneras más profundas. La duda, lejos de ser un obstáculo insuperable, puede ser el camino hacia una relación más íntima con Dios. En Judas 1:22 se nos instruye a tener compasión de los que dudan. Esta exhortación no solo nos recuerda que debemos tratar con gracia a quienes atraviesan momentos de incertidumbre, sino que también revela cómo Dios, en su amor, nos acompaña en nuestras luchas internas. Cuando enfrentamos dudas, no es señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para buscarlo con mayor intensidad, con la confianza de que Él no se apartará de nuestro lado. Un ejemplo poderoso de esto es la experiencia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14:28-31, Pedro pidió a Jesús que le permitiera caminar hacia él sobre el mar. Mientras mantenía su mirada en Jesús, Pedro logró lo imposible, pero al sentir el viento y ver las olas, comenzó a dudar y a hundirse. En ese momento de fragilidad, clamó: «Señor, sálvame». La reacción de Jesús fue inmediata. Extendió su mano y lo sostuvo. Aunque le preguntó: «¿Por qué dudaste?», no lo dejó caer. Este relato no solo ilustra cómo nuestras dudas pueden surgir incluso en los momentos de mayor fe, sino también cómo Jesús siempre está dispuesto a rescatarnos, mostrando que su amor no depende de nuestra fortaleza, sino de su compromiso con nosotros. La Biblia nos enseña que la duda puede ser un terreno fértil para el crecimiento espiritual si la llevamos a los pies de Dios. En Santiago 1:5 se nos anima: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie.
Este versículo nos muestra que nuestras preguntas no son un problema para Dios. Al contrario, Él invita a su pueblo a buscar respuestas en Él, confiando en su disposición para otorgar sabiduría a quienes la piden. Esto demuestra que la duda no es el final de la fe, sino una etapa en la que Dios puede obrar para fortalecer nuestra confianza en su carácter y sus promesas. Incluso los grandes líderes bíblicos enfrentaron momentos de duda y cuestionamiento. Moisés, quien fue llamado a liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, expresó su inseguridad ante Dios. En Éxodo 3:11 preguntó: ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? A pesar de las señales milagrosas que Dios le mostró, Moisés continuó dudando de su capacidad, llegando a decir en Éxodo 4:10: Señor, nunca he sido elocuente, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Sin embargo, Dios no desechó a Moisés por su inseguridad. En cambio, reafirmó su llamado y le dio a Aarón como apoyo, mostrando que su plan no depende de nuestra fuerza, sino de su poder y fidelidad. Otro ejemplo significativo es el de Elías, el profeta que desafió a los profetas de Baal y vio el fuego de Dios descender del cielo en una demostración de su poder. A pesar de este gran triunfo espiritual, Elías cayó en una profunda desesperación y duda cuando su vida fue amenazada por la reina Jezabel. En 1 Reyes 19:4, clamó a Dios: «Basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Sin embargo, en lugar de reprenderlo, Dios le dio descanso, alimento y dirección, hablándole en un susurro apacible. Este momento revela que Dios no se desentiende de nuestras dudas o angustias, sino que se acerca a nosotros con ternura y guía. La fidelidad de Dios se mantiene constante a lo largo de nuestras vidas, incluso cuando nuestros pensamientos están llenos de incertidumbre. Salmos 94:19 afirma: «Cuando la angustia llenaba mi corazón, tu consuelo llenaba mi alma de alegría». Esta promesa nos recuerda que el consuelo divino no solo calma nuestras inquietudes, sino que también renueva nuestro gozo, dándonos la certeza de que su amor no vacila. Es en esos momentos de duda que experimentamos de manera más tangible su capacidad para sostenernos. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al luchar contra las dudas es la tendencia a enfocarnos en nuestras limitaciones en lugar de en el poder de Dios. Nos vemos a nosotros mismos como incapaces, olvidando que su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte estas palabras de Dios: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Este principio nos invita a cambiar nuestra perspectiva, entendiendo que nuestras dudas no son un impedimento para que Dios obre, sino una oportunidad para que su gracia se manifieste. En la vida cristiana, la duda no es una señal de fracaso espiritual, sino una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición reconoce que la fe no elimina nuestras preguntas, sino que nos permite confiar en Dios incluso cuando no comprendemos completamente su obra. Es a través de esta confianza que aprendemos a depender de Él, descubriendo que su amor nos sostiene en cada paso del camino. El Salmo 23, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, encapsula esta verdad de una manera poderosa. Cuando David declara: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo», no está diciendo que nunca enfrentará dificultades, sino que en medio de ellas encontrará consuelo y guía en la presencia de Dios. Este mismo principio se aplica a nuestras dudas. No estamos solos en nuestras luchas, porque el buen pastor camina con nosotros, guiándonos hacia aguas de reposo y renovando nuestras fuerzas. Jesús también nos dio una promesa invaluable en Juan 14:27. «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden».
Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, es un recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias puedan ser inciertas, su amor permanece como un ancla firme para nuestras almas. Al recordar esta promesa, podemos soltar nuestras dudas y abrazar la seguridad de que su presencia nos sostiene. La relación de Dios con sus hijos no depende de nuestra capacidad para creer perfectamente, sino de su compromiso eterno con nosotros. Romanos 8:38-39 declara: Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este pasaje no solo nos asegura que su amor es inquebrantable, sino que también nos anima a confiar en que nuestras dudas nunca podrán alejarnos de su gracia. Dios no nos pide que enfrentemos nuestras dudas solos. Él nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo y una comunidad de fe para fortalecernos. Cuando llevamos nuestras preguntas a Él en oración, encontramos respuestas que renuevan nuestra fe y nos acercan más a su corazón. Así como Tomás, Moisés, Pedro y tantos otros descubrieron la fidelidad de Dios en medio de sus dudas, también nosotros podemos experimentar su amor transformador cuando lo buscamos sinceramente. Su fidelidad no depende de nosotros. Es una promesa eterna que nunca falla. Es fácil pensar que Dios está distante, ocupado con asuntos más grandes, pero la verdad es que Él está presente en cada detalle de nuestras vidas. Cada aliento que tomamos, cada amanecer que contemplamos, cada pequeño momento está diseñado y sostenido por sus manos. En Mateo 10:29-31, Jesús nos recuerda: No se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Estas palabras no son una mera metáfora, sino una invitación a confiar en la constante atención de Dios a todo lo que ocurre en nuestras vidas. Desde la creación del mundo, Dios ha demostrado que no hay detalle demasiado pequeño para escapar de su cuidado. Génesis 1 describe cómo cada elemento del universo fue creado con propósito y orden. Cada estrella, cada planta y cada criatura fue diseñada por Él. Al final de cada día de creación, declaró que todo era bueno. Esta perfección no es accidental, sino una muestra de que su plan abarca incluso los aspectos más aparentemente insignificantes. Si Dios se tomó el tiempo para diseñar cada rincón del universo, ¿cómo no habría de preocuparse por cada aspecto de nuestras vidas? La historia de Ruth y Noemí es un recordatorio conmovedor de cómo Dios obra en los detalles. Después de perder a su esposo y a sus hijos, Noemí regresó a su tierra natal acompañada por Ruth, su nuera. Aunque parecía que todo estaba perdido, Dios estaba tejiendo un plan mucho más grande. En Ruth 2:3 leemos cómo Ruth salió a recoger espigas y por casualidad llegó al campo de Booz. Este encuentro, aparentemente fortuito, marcó el inicio de una serie de eventos que no solo transformaron sus vidas, sino que las incluyeron en la genealogía de Jesús. Lo que podría haberse visto como una simple coincidencia era, en realidad, una demostración del control soberano de Dios sobre cada detalle. Dios no solo está presente en las grandes decisiones, sino también en las pequeñas elecciones cotidianas. En Proverbios 16:9 se nos dice: El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esta declaración nos asegura que, aunque hacemos planes, es Dios quien guía nuestros pasos, asegurándose de que cada movimiento, incluso los que parecen triviales, nos lleve más cerca de su propósito. Confiar en esta realidad nos da la seguridad de que no estamos caminando solos, sino bajo la dirección amorosa de un Padre que nunca pierde de vista a sus hijos.
Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto después de su liberación de Egipto, enfrentaron innumerables desafíos. Sin embargo, Dios les mostró su cuidado incluso en los detalles más prácticos. En Éxodo 16:4, Dios proveyó maná, un alimento celestial que caía cada mañana para sostenerlos. No era un exceso ni algo que pudieran almacenar para el día siguiente, sino una provisión diaria que les enseñaba a depender de Él. Este acto demuestra que su cuidado no es solo espiritual, sino también físico. Él satisface nuestras necesidades de una manera personal y perfecta, recordándonos que podemos confiar en su provisión diaria. El cuidado de Dios también se extiende a nuestras emociones y pensamientos. En el Salmo 139, 1-3, David escribe: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Estas palabras nos muestran que Dios no solo está al tanto de nuestras acciones externas, sino también de los movimientos internos de nuestro corazón. Él comprende nuestras preocupaciones antes de que podamos expresarlas y está siempre presente para guiarnos con sabiduría y compasión. Jesús también ilustró esta realidad en su ministerio terrenal. Cuando se encontraba rodeado por multitudes, nunca perdió de vista a las personas individuales que necesitaban su toque personal. En Marcos 5:25-34 se relata la historia de una mujer que había sufrido de una hemorragia durante 12 años. En medio del tumulto, ella se acercó con fe y tocó el borde del manto de Jesús, creyendo que sería sanada. Aunque el resto de la multitud probablemente ni siquiera notó su presencia, Jesús inmediatamente se detuvo y preguntó: ¿Quién tocó mi manto? Este momento revela cómo, a pesar de las demandas constantes sobre él, Jesús siempre está atento a las necesidades específicas de cada persona. Su poder y amor no son generales ni impersonales, sino profundamente personales y específicos. Cuando enfrentamos incertidumbre, es fácil sentir que Dios está lejos o que nuestras circunstancias son demasiado pequeñas para importarle. Sin embargo, Isaías 40:26 nos invita a levantar la vista y recordar quién es Dios. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién creó todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Si Dios puede nombrar y sostener cada estrella en el universo, ciertamente está más que capacitado para cuidar de nuestras vidas. El Nuevo Testamento también nos recuerda que el cuidado de Dios no se limita al bienestar físico o emocional, sino que abarca nuestro destino eterno. En Efesios 2:10, Pablo escribe: Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo nos asegura que nuestra vida no es un accidente ni un cúmulo de eventos sin sentido, sino una obra maestra diseñada por Dios con un propósito claro. Cada momento, incluso aquellos que parecen carecer de significado, forma parte de un plan más grande que refleja su gloria. A lo largo de la historia bíblica, Dios utilizó lo que parecía insignificante para lograr grandes propósitos. Cuando Jesús alimentó a una multitud de más de 5,000 personas, no lo hizo con un gran banquete celestial, sino con la ofrenda de un niño, 5 panes y 2 peces. En Juan 6:9-13, se nos cuenta cómo, bajo la bendición de Jesús, esta pequeña cantidad de alimento no solo satisfizo a la multitud, sino que sobró. Este milagro no solo muestra el poder de Dios para multiplicar lo poco que tenemos, sino también su atención a las necesidades físicas y espirituales de su pueblo. En cada uno de estos relatos, queda claro que Dios no está distante ni indiferente. Él no solo ve lo que enfrentamos, sino que también camina con nosotros en cada paso del camino. En Deuteronomio 31:8 se promete:
el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Esta declaración es una garantía de su presencia constante, una fuente de fortaleza en medio de las incertidumbres de la vida. La invitación de Dios a confiar en su cuidado no es una carga, sino una oportunidad para experimentar su amor de manera más profunda. En 1 Pedro 5:7 se nos anima: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este llamado no solo nos libera de la carga de llevar nuestras preocupaciones, sino que también nos asegura que hay un refugio seguro en su presencia. Al soltar nuestras cargas en sus manos, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estamos sostenidos por un Dios fiel. Dios está íntimamente involucrado en cada aspecto de nuestra existencia, guiándonos, proveyendo y amándonos con un cuidado inquebrantable. A medida que reconocemos su presencia en los detalles, nuestra confianza en Él se fortalece y nuestras dudas comienzan a desvanecerse. No hay rincón de nuestras vidas que escape de su atención. No hay necesidad que Él no pueda satisfacer. Su amor nos envuelve completamente, recordándonos que siempre estamos seguros bajo su cuidado eterno. La paz es una de las promesas más sublimes que Dios nos ofrece, y su profundidad va más allá de lo que la mente humana puede comprender. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento y que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de una paz que depende de la ausencia de problemas o del control de las circunstancias, sino de una tranquilidad que emana de la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Este tipo de paz no se encuentra en el mundo ni en las soluciones humanas, porque es un regalo divino que transforma incluso las situaciones más adversas. En el ministerio de Jesús, vemos repetidamente cómo ofreció esta paz a quienes se encontraban en caos o incertidumbre. Después de su resurrección, cuando los discípulos estaban encerrados, temerosos de las repercusiones por ser seguidores de Cristo, Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con ustedes». Juan 20:19. Este saludo no era simplemente una fórmula vacía, sino una declaración de que, incluso en medio de su miedo y confusión, Él estaba allí para darles lo que el mundo no podía ofrecer. La paz que Jesús proclamó era un recordatorio de que su presencia era suficiente para disipar todo temor. El Salmo 23, uno de los pasajes más consoladores de las Escrituras, describe esta paz en acción. Cuando el salmista declara: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo», está revelando la fuente de esta tranquilidad, la presencia constante del buen pastor. No es la ausencia del valle lo que genera paz, sino la certeza de que Dios camina junto a nosotros. Es en medio de las sombras, no fuera de ellas, donde la paz de Dios se manifiesta de manera más poderosa. Esta paz también se relaciona con la capacidad de entregar nuestras cargas a Dios. En 1 Pedro 5:7 se nos anima: «Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes». Este acto de entrega no es una muestra de debilidad, sino un reconocimiento de que nuestras fuerzas humanas son limitadas. Cuando confiamos en Dios y le permitimos cargar con nuestras preocupaciones, encontramos descanso y serenidad. La ansiedad comienza a desvanecerse, porque nuestras cargas ya no están en nuestras manos, sino en las del Creador del universo. El profeta Isaías también habló de esta paz cuando escribió: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Isaías 26:3. Esta promesa está ligada a la confianza. No es una paz automática o superficial, sino un estado profundo que proviene de mantener nuestros pensamientos enfocados en Dios. Cuando nuestras mentes están alineadas con su carácter, su bondad y su soberanía, las inquietudes que buscan dominar nuestro corazón pierden su poder. La paz de Dios
tiene la capacidad de transformar el temor en valentía. Cuando el pueblo de Israel enfrentó la amenaza del ejército egipcio tras su liberación de Egipto, se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y sus perseguidores. El pánico comenzó a extenderse entre ellos, pero Moisés les dijo: «El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos». Éxodo 14:14. En medio de lo que parecía una situación imposible, Dios les pidió que confiaran y descansaran en su capacidad de actuar. Lo que siguió fue un milagro que quedó grabado para siempre en la historia de su pueblo. Este relato es un recordatorio de que, incluso en los momentos en que parece que no hay salida, la paz de Dios nos invita a estar quietos y a confiar en que Él tiene el control. Esta paz también está profundamente ligada a la obediencia a Dios. En Deuteronomio 28 se presentan bendiciones que resultan de seguir sus mandamientos, y entre ellas encontramos promesas de paz y seguridad. Obedecer a Dios no solo nos alinea con su voluntad, sino que también nos permite experimentar una tranquilidad que proviene de saber que estamos caminando en el camino correcto. Cuando nuestras vidas están en armonía con su palabra, encontramos una paz que no puede ser perturbada por las circunstancias externas. El Nuevo Testamento también nos muestra que esta paz no es algo pasivo, sino activo. En Colosenses 3:15, Pablo escribe: «Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo, fueron llamados a vivir en paz, y sean agradecidos». Permitir que la paz de Cristo gobierne significa darle autoridad para dirigir nuestras emociones, decisiones y perspectivas. No se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas desde un lugar de confianza en que Dios está presente y obrando. Esta paz tiene un alcance que trasciende el individuo. En las enseñanzas de Jesús, vemos cómo nos llama a ser agentes de paz en un mundo lleno de división y conflicto. En el Sermón del Monte declara: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Esto no significa que evitaremos los problemas o las tensiones, sino que llevaremos la paz de Dios a donde quiera que vayamos. Es una paz que transforma no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras interacciones con los demás. A lo largo de las Escrituras se nos muestra que la paz de Dios no es un sentimiento fugaz, sino una realidad sólida y constante. En Romanos 5:1, Pablo escribe: «En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esta paz con Dios es la base de todo lo demás. Antes de experimentar la paz interna o la paz con los demás, necesitamos reconciliarnos con nuestro Creador. Esta reconciliación no se basa en nuestros méritos, sino en la obra redentora de Cristo en la cruz. La paz de Dios también se revela en los momentos de mayor incertidumbre. Cuando los discípulos estaban en una barca enfrentando una tormenta, se llenaron de pánico al ver que las olas amenazaban con hundirlos. Despertaron a Jesús, quien estaba durmiendo, y le dijeron: «Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar». Mateo 8:25. En respuesta, Jesús reprendió al viento y al mar, y de inmediato se hizo una gran calma. Pero antes de calmar la tormenta externa, les hizo una pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Este evento nos recuerda que la paz de Dios no depende de la ausencia de tormentas, sino de la confianza en que Él tiene el poder de calmarlas en su momento. Esta paz no se limita a lo que podemos experimentar en esta vida, sino que también apunta a una realidad eterna. En Apocalipsis 21:4 se nos promete: «Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir». Este futuro glorioso nos da esperanza y nos permite enfrentar los desafíos presentes con la certeza de que la paz de Dios triunfará sobre todo. Cada aspecto de la paz que Dios ofrece está diseñado para llenar nuestras vidas de propósito, esperanza y confianza. Es una paz que no puede ser replicada por ninguna solución humana
ni desafiada por las circunstancias. Nos invita a soltar nuestras ansiedades, a confiar en su soberanía y a caminar con la seguridad de que su presencia nos acompaña en todo momento. En su paz encontramos el refugio que nuestra alma necesita y el ancla que nos sostiene, incluso en medio de las mayores tormentas. A lo largo de las Escrituras, Dios deja claro que cada vida tiene un propósito específico y que nada en nuestra existencia es producto del azar. En Jeremías 1:5, Dios declara: «Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones». Este versículo no solo revela que Dios conoce cada detalle de nuestra existencia desde el principio, sino que también deja en evidencia que cada uno de nosotros ha sido creado con un plan único en mente. No somos el resultado de coincidencias, sino obras intencionadas del Creador, diseñadas para reflejar su gloria. El propósito divino no es algo que se descubra de manera instantánea, sino que se revela a través de nuestra relación con Dios y nuestra disposición a seguir su guía. En Romanos 8:28, se nos asegura: «Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Este pasaje nos recuerda que incluso las situaciones que parecen más difíciles forman parte de un plan mayor, diseñado para el bien de aquellos que confían en Él. Dios utiliza cada experiencia, cada desafío y cada etapa de nuestra vida para moldearnos y prepararnos para el propósito que nos ha asignado. La historia de José en el libro de Génesis es un ejemplo notable de cómo Dios obra a través de las circunstancias para cumplir su propósito. Desde el momento en que José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos hasta llegar a ser el segundo al mando en Egipto, cada evento en su vida parecía conducirlo más lejos de sus sueños. Sin embargo, al final, José reconoció que Dios había estado obrando todo el tiempo. En Génesis 50:20, dijo a sus hermanos: «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente». Este reconocimiento no solo demuestra la soberanía de Dios, sino que también nos anima a confiar en que Él está trabajando incluso cuando no podemos verlo. En el corazón de nuestro propósito divino está la relación con el Creador. No se trata simplemente de cumplir una tarea o alcanzar una meta, sino de reflejar su carácter y de vivir de acuerdo con su voluntad. En Miqueas 6:8 se resume esta verdad: «Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios». Esta declaración nos ayuda a comprender que nuestro propósito no solo se encuentra en lo que hacemos, sino en cómo vivimos y en la manera en que nos relacionamos con los demás y con Dios. Jesús mismo nos dio un modelo perfecto de lo que significa vivir con propósito. En Juan 17:4, oró al Padre diciendo: «Yo te he glorificado en la tierra al terminar la obra que me diste que hiciera». Su vida estuvo completamente enfocada en cumplir la voluntad de Dios, incluso cuando esto implicó sufrimiento y sacrificio. Al seguir su ejemplo, aprendemos que nuestro propósito no siempre será fácil ni cómodo, pero será siempre significativo y alineado con el plan eterno de Dios. El propósito de Dios también implica bendecir a otros a través de nuestras vidas. En Efesios 2:10 se nos dice: «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica». Esto significa que no solo somos creados con un propósito, sino también equipados con todo lo necesario para cumplirlo. Las buenas obras que realizamos no son el origen de nuestra salvación, sino el resultado de la obra de Dios en nosotros. A medida que vivimos de acuerdo con su propósito, nuestras acciones se convierten en un testimonio vivo de su gracia y amor.
El proceso de descubrir y vivir el propósito de Dios puede ser desafiante, especialmente cuando enfrentamos incertidumbre o pruebas. En Proverbios 3, 5 o 6 se nos aconseja: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en nuestras propias habilidades o planes. Al reconocer su dirección en cada paso, encontramos seguridad y claridad, incluso cuando el camino parece incierto. Dios utiliza su palabra como una guía esencial para revelarnos su propósito. En el Salmo 119, 105 se afirma: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La Escritura no solo nos inspira, sino que también nos dirige, mostrando el camino que debemos seguir para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al estudiar y meditar en su palabra, recibimos la sabiduría y el discernimiento necesarios para tomar decisiones que honren su propósito en nuestras vidas. La obediencia a Dios es otro aspecto clave para vivir con propósito. En Deuteronomio 10, 12, 13, se plantea una pregunta fundamental. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Que lo respetes y andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y preceptos del Señor que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. Este llamado a obedecer no es una carga, sino una invitación a experimentar la plenitud y la bendición que vienen al caminar en su voluntad. En muchos momentos, cumplir el propósito de Dios requerirá fe y valentía. Josué enfrentó este desafío cuando asumió el liderazgo de Israel después de la muerte de Moisés. En Josué 1:9, Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas palabras no solo fortalecieron a Josué, sino que también nos recuerdan que Dios siempre está con nosotros, equipándonos para cumplir el llamado que nos ha dado. La confianza en el propósito de Dios también nos da esperanza en tiempos de dificultad. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo escribe: por tanto, no nos desanimamos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esta perspectiva nos ayuda a comprender que nuestro propósito trasciende las circunstancias presentes y está arraigado en la eternidad. Dios no solo nos da un propósito, sino que también nos capacita para cumplirlo. En Filipenses 2:13 se nos asegura: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esto significa que no estamos solos en nuestra misión. Él obra en nosotros para darnos el deseo y la habilidad de cumplir su plan, asegurándonos que cada paso que damos está respaldado por su poder. Vivir de acuerdo con el propósito de Dios transforma no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. Al reflejar su amor y gracia, nos convertimos en luz en un mundo necesitado de esperanza. En Mateo 5:16, Jesús exhorta: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este llamado nos invita a ser instrumentos de Dios, llevando su mensaje de amor y redención a cada rincón de nuestras esferas de influencia. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas es una expresión de su amor y sabiduría infinitos. Al caminar en su voluntad, encontramos significado, dirección y la certeza de que estamos contribuyendo a su reino eterno. Cada experiencia, cada desafío y cada victoria forman parte de un diseño perfecto que nos invita a confiar plenamente en su plan
y a vivir para glorificar su nombre. La confianza en Dios nos llama a vivir con una fe que desafía al miedo. A lo largo de las Escrituras, Dios nos invita a abandonar el temor y caminar con valentía, confiando en que su presencia es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. En Isaías 41:10 encontramos una promesa clara: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo es una exhortación, sino un recordatorio de que el miedo no tiene poder cuando nos apoyamos en la fortaleza de Dios. El llamado a caminar con fe no significa que las dificultades desaparecerán, sino que nuestra respuesta ante ellas cambiará. En Mateo 14, 28, 31, Pedro vivió esta realidad de manera literal cuando caminó sobre las aguas hacia Jesús. Mientras mantenía su mirada en el Maestro, pudo hacer lo imposible, pero al enfocarse en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Este momento revela que la clave para superar el temor es fijar nuestros ojos en Dios, no en las circunstancias. Jesús extendió su mano y lo sostuvo, mostrando que su presencia siempre está lista para rescatarnos cuando nos sentimos abrumados. Dios no nos da un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, como lo afirma 2 Timoteo 1:7. Este versículo nos recuerda que el miedo no proviene de Dios, sino de las circunstancias y de nuestra inclinación a confiar en nuestras propias fuerzas. En cambio, el Espíritu Santo nos capacita para enfrentar la vida con valentía, con la seguridad de que no estamos solos. Al confiar en esta verdad, aprendemos a reemplazar el miedo con fe, permitiendo que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. La fe no es simplemente una emoción o un sentimiento pasajero, es una decisión activa de confiar en el carácter de Dios. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta definición nos invita a anclarnos en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver el camino completo delante de nosotros. Es en esta confianza que encontramos la fuerza para avanzar, sabiendo que su plan es perfecto y que su presencia nos guía en cada paso. Cuando los israelitas se enfrentaron a la inmensidad del Mar Rojo, parecía que no había salida. La situación era desesperante. Detrás de ellos, el ejército egipcio, y frente a ellos, una barrera imposible. Sin embargo, Moisés les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes, y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. En ese momento, Dios abrió un camino en medio del mar, demostrando que su poder trasciende cualquier limitación humana. Este relato nos enseña que cuando confiamos en Dios, lo imposible se convierte en posible, y lo que parece ser un callejón sin salida se transforma en un camino hacia la libertad. El temor busca paralizarnos, pero la fe nos mueve hacia adelante. En Josué 1:9, Dios anima a Josué antes de liderar al pueblo de Israel. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas palabras son un recordatorio de que la valentía no se basa en nuestras capacidades, sino en la seguridad de que Dios está con nosotros. Cuando caminamos en obediencia a su palabra, encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío con confianza. Jesús enseñó que confiar en Dios implica soltar nuestras ansiedades y descansar en su provisión. En Mateo 6:25-34, habló sobre la importancia de no preocuparse por el mañana, asegurándonos que el Padre Celestial cuida de cada necesidad. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Este llamado a buscar a Dios por encima de nuestras preocupaciones es una invitación a vivir con una confianza inquebrantable en su fidelidad. Al priorizar su reino, descubrimos que Él se encarga de todo lo demás, liberándonos del peso del miedo.
El apóstol Pablo experimentó esta confianza de manera profunda durante su ministerio. En Filipenses 4:11-13 declaró: «He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, sea estar satisfecho, sea tener hambre, sea tener mucho, sea tener poco. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece». Esta declaración revela que la confianza en Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza interna que proviene de su presencia. En la vida cristiana, caminar con fe significa vivir con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. En Romanos 8:31, Pablo escribe: «Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?». Esta pregunta retórica resalta la realidad de que no hay fuerza, circunstancia ni enemigo que pueda superar el poder de Dios. Esta verdad nos da confianza para avanzar con valentía, sabiendo que el Dios que creó el universo está de nuestro lado. El Salmo 46 es un himno de confianza que describe a Dios como nuestro refugio y fortaleza. En el versículo 1 leemos: «Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia». Este pasaje nos recuerda que incluso cuando las montañas se desmoronan y los océanos rugen, la presencia de Dios permanece firme. No importa cuán caóticas puedan parecer nuestras circunstancias, su paz y protección son constantes, asegurándonos que estamos seguros en su cuidado. La fe nos lleva a actuar con determinación, confiando en que Dios proveerá lo necesario. En 1 Reyes 17, encontramos la historia de la viuda de Sarepta, quien, en medio de una sequía y hambruna, obedeció la instrucción del profeta Elías de hacerle un pan con la última porción de harina y aceite que tenía. Aunque la lógica habría dictado lo contrario, su obediencia fue recompensada con una provisión milagrosa que no se agotó. Este relato nos muestra que la fe, cuando se pone en acción, abre la puerta para que Dios obre de maneras sobrenaturales. En cada etapa de nuestra vida, enfrentaremos momentos en los que el temor intentará desviar nuestra atención de Dios. Sin embargo, las Escrituras nos llaman a mantenernos firmes y a recordar que nuestra seguridad no se encuentra en nosotros mismos, sino en aquel que nos sostiene. En Salmos 56, 3, 4, David expresa: «Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, en Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal?». Este acto de confianza nos invita a declarar con fe que Dios es mayor que cualquier amenaza o desafío. La promesa de Dios es que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. En Hebreos 13, 5, 6 leemos: «Sean ustedes libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré». Así que podemos decir con toda confianza: «El Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?». Esta certeza nos libera del miedo y nos da la confianza para enfrentar cada día con valentía, sabiendo que Dios camina con nosotros. Caminar con fe no significa ignorar los desafíos, sino enfrentarlos con la convicción de que Dios es suficiente. En Isaías 43:2 encontramos esta promesa: «Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas». Este pasaje nos asegura que, aunque enfrentemos pruebas difíciles, Dios estará con nosotros en cada paso, protegiéndonos y guiándonos hacia la victoria. La fe es un escudo que nos protege de las flechas del miedo y la duda. En Efesios 6:16, Pablo insta a los creyentes a tomar el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Este escudo no es una herramienta pasiva, sino una defensa activa
que nos permite resistir los ataques espirituales y avanzar con confianza en el propósito de Dios. Dios nos llama a caminar con una fe que desafía al miedo y a confiar plenamente en su carácter, su poder y su fidelidad. Cada paso que damos en obediencia es una declaración de que creemos en su plan, aunque no siempre lo entendamos. En cada desafío, su presencia nos fortalece, su paz nos sostiene y su amor nos guía. Al caminar con fe, encontramos la libertad y la valentía que provienen de saber que Él es nuestro refugio y nuestro Salvador. A veces, las dudas parecen un eco que no se detiene, un susurro constante que nos dice que estamos solos, que nuestras luchas son invisibles y que nuestras cargas son demasiado grandes incluso para Dios. Pero en esos momentos, es importante recordar que las dudas no son la ausencia de fe, sino la oportunidad de aferrarnos más fuerte a las promesas divinas. No se trata de encontrar respuestas inmediatas, sino de descansar en la verdad de que Dios es fiel, incluso cuando nuestras emociones y pensamientos no lo son. Dios no espera que resolvamos nuestras inquietudes por nuestra cuenta. En cambio, nos llama a acercarnos a Él, a abrir nuestros corazones y a permitirle llenar cada rincón con su paz. En Zacarías 4:6, el Señor declara: «No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu». Este versículo nos recuerda que no estamos diseñados para llevar nuestras cargas solos. Su Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros, dándonos la fortaleza que no poseemos, la guía que no vemos y la paz que no podemos fabricar por nosotros mismos. En nuestra relación con Dios, las dudas pueden convertirse en el terreno fértil donde crece la fe. Cada vez que elegimos confiar en su carácter, estamos plantando semillas de fe que con el tiempo darán fruto en nuestra vida. No es necesario tener todas las respuestas para seguir avanzando. A menudo, lo único que Dios requiere de nosotros es un paso de obediencia, aunque sea pequeño. Ese primer paso puede parecer insignificante, pero en las manos de Dios se convierte en el inicio de algo extraordinario. El carácter de Dios nos asegura que su amor no se debilita ni cambia. Cada paso que damos hacia Él, aunque inseguro, es recibido con brazos abiertos. Jesús lo ilustró perfectamente en la parábola del hijo pródigo. A pesar de las decisiones equivocadas del hijo, el padre no lo rechazó ni lo reprochó. En lugar de eso, corrió hacia él, lo abrazó y celebró su regreso. Este es el corazón de Dios hacia nosotros. Incluso en medio de nuestras dudas, Él no se aleja, sino que nos llama a regresar a Él con confianza y humildad. En medio de nuestras luchas, Dios nos invita a ser conscientes de su presencia en cada aspecto de nuestra vida. No se trata solo de mirar hacia el futuro con esperanza, sino de reconocer que su mano está trabajando aquí y ahora. Cada nuevo día es una oportunidad para encontrarlo en lo cotidiano, en las conversaciones, en las decisiones y hasta en los momentos de quietud. Cuando aprendemos a verlo en lo pequeño, descubrimos que nunca hemos estado solos, y eso transforma nuestra percepción de cada desafío que enfrentamos. El camino de la fe no es un viaje que se recorra una sola vez. Es un trayecto continuo, una invitación diaria a confiar más, a rendirnos más y a vivir plenamente en la certeza de que Dios siempre está con nosotros. En Isaías 46:4, Dios dice: «Yo los sostendré, yo los hice y yo los llevaré, yo los sostendré y los salvaré». Estas palabras son un recordatorio de que su fidelidad no tiene límites, desde el primer aliento hasta el último. Suelta tus dudas, no porque tengas todas las respuestas, sino porque Dios tiene el control. Camina con la certeza de que su amor es inquebrantable, su poder es ilimitado y su presencia es constante. Dios no solo está contigo, sino que también te guía, te protege y te sostiene. Deja que su verdad sea el ancla en tu vida y vive cada día con la confianza de que, pase lo que pase, nunca estarás solo.